olvida la historia de la creación como la conoces, esa en la que el ser humano fue creado del polvo o del barro. Ocultas en antiguos textos, como el Evangelio de Felipe y el libro de Enoc, hay susurros de otro tipo de creación, no de criaturas de la tierra, sino de luz. Así es, según estos documentos prohibidos, los primeros seres humanos ni siquiera pertenecían al mundo material. Eran entidades puras de luz, quizás una extensión de la propia esencia de Dios. No tenían cuerpo, no estaban atados a la materia, y ciertamente no fueron creados para trabajar y sudar bajo el sol. Imagina por un momento una entidad que no come, no duerme, y ni siquiera conoce el dolor. No eran seres humanos comunes, eran seres espirituales, completamente libres de todo lo que consideramos parte de lo humano. En estos textos, considerados heréticos como el Evangelio de Felipe, estos seres de luz son descritos como emanaciones, ramas directas de la energía divina. No necesitaban aprender para comprender, ellos eran comprensión. Fueron creados con un entendimiento innato y quizás lo más importante, poseían una libertad que nos cuesta imaginar. Piensa en esto. ¿Por qué borrar la existencia de estos seres de luz de los textos religiosos, de nuestra cultura, de nuestra historia? Estos documentos implican que estos seres de luz tenían una conexión con Dios, pura y sin intermediarios. No necesitaban sacerdotes, templos ni rituales. Solo con su existencia ya eran adoración. Y con una conexión tan directa, ¿quién necesitaría un mediador? Esto desafía todo lo que las religiones tradicionales han establecido para gestionar la guía espiritual de la humanidad. Si estos seres de luz realmente existieron, entonces, ¿cuál es el propósito de la religión organizada? No solo los evangelios gnósticos los mencionan, sino que otros textos antiguos también revelan ideas similares, desde las escrituras sumerias hasta los registros egipcios. Parece que las culturas antiguas querían que supiéramos que el origen de la humanidad podría ser mucho más complejo, incluso de naturaleza celestial. Algunos textos llegan a sugerir que estos seres son los verdaderos humanos, mientras que lo que llamamos humano hoy en día es solo una versión degradada, creada después. Según estas fuentes, nuestros cuerpos, con todas sus imperfecciones y limitaciones, son como una prisión para el alma, un reflejo tenue de lo que la humanidad alguna vez fue. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué sucedió con estos seres de luz? ¿Por qué nuestra herencia espiritual se cortó? ¿Fueron destruidos estos seres? ¿O acaso siguen existiendo, solo que escondidos? Y si es así, es posible que algunos de nosotros llevemos vestigios de esa naturaleza luminosa original. Se dice que estos seres poseían gnosis, el conocimiento verdadero de lo divino, y con él un poder casi divino. Pero aquí está el giro. Este conocimiento, esta gnosis, fue considerado peligroso, prohibido. ¿Por qué el conocimiento sobre nuestro propio origen sería visto como una amenaza? Aquí es donde comienza a formarse una conspiración. Las fuerzas de poder, llámalas como quieras, la Iglesia, la sociedad, el gobierno, no están interesadas en individuos con conocimiento independiente, verdadero. Solo les importan los seguidores, no las entidades que creen que fueron creadas de la misma esencia que el Creador. Piensa en esto. Si eres un ser de luz, no eres solo polvo, no eres solo una criatura para ser moldeada y controlada. Eres algo más elevado, algo divino, y la noción de necesidad de aprobación, validación o salvación perdería todo sentido. Eso es lo que estos textos parecen querer decir. El ser humano primitivo era infinito, libre y en comunicación directa con lo divino, una entidad autónoma. Esto lo cambia todo.
Quizás la razón por la que nunca escuchamos sobre estos seres de luz es porque este es un concepto demasiado poderoso. Si tú lo supieras, si todos lo supieran, eso reconfiguraría completamente la estructura de poder, todo el sistema de control que ha existido por miles de años. Prepárate para una clase de humanidad que conoces bien, pero que tal vez nunca habías visto de esta manera. En las páginas del Génesis convencional, la humanidad es creada de polvo y tierra, moldeada por las manos del Creador. Pero cuando profundizamos, especialmente en algunos textos prohibidos, la historia es completamente diferente. Estos humanos ligados a la tierra, llamémoslos el segundo tipo, no fueron exactamente creados, sino más bien fabricados, y por una entidad que no es el creador benévolo que nos enseñaron. Aquí es donde aparece el concepto de demiurgo, un término que no encontrarás en una clase de Biblia convencional. Según los textos gnósticos, el demiurgo es el arquitecto del mundo material. Es descrito como un dios mezquino, celoso, que encarceló la chispa divina en una envoltura de tierra, carne y huesos. ¿Por qué? Para asegurar un cierto nivel de control. Estos humanos ligados a la tierra son completamente diferentes de los seres de luz. Están atados a una forma física, a limitaciones, al reloj de la mortalidad. Todos elementos diseñados para retenerlos, confinarlos y hacerlos obedecer. Lo incómodo aquí es que, en estos textos, la creación de la humanidad no fue con el propósito de construir vida, sino de producir algo útil, un trabajador, una entidad que puede ser controlada, manipulada y explotada. Este tipo de humano es casi un prototipo, como si estuviéramos enfrentándonos a la plantilla de una máquina biológica, algo que puede ser fácilmente dirigido, distraído y controlado. Observando las características de los humanos ligados a la tierra, experimentan miedo, hambre y deseos. Estas características, vistas como parte de la naturaleza humana, no son casuales, son funciones diseñadas, herramientas para mantener a este tipo de humanos siempre en búsqueda, siempre necesitando algo, y eternamente atados a un mundo dominado por la materia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los humanos parecen estar programados para obedecer la autoridad o para caer en ciclos interminables de vida y existencia? Según estos textos secretos, esto no es casualidad. Está profundamente arraigado en la estructura de esta clase de humanidad. Hay otra capa de significado aún más inquietante. Los gnósticos creen que esta segunda clase de humanos no solo está atada a la materia, sino también desconectada del conocimiento verdadero, o gnosis. Esta es una estrategia del demiurgo, quien aparentemente no quiere que estos humanos comprendan su verdadera naturaleza. Estos humanos ligados a la tierra fueron diseñados intencionalmente para depender de intermediarios, de sistemas, de líderes, de la religión. Son mantenidos en la oscuridad, lo suficiente como para aceptar lo que se les cuenta, sin llegar a darse cuenta de que han sido programados para una vida de sumisión. Los gnósticos no solo dicen que la humanidad está limitada, dicen que está intencionalmente limitada. Imagina una población diseñada para ser dócil, para aceptar lo que tiene delante sin cuestionar demasiado, y para confiar en sistemas que prometen salvación o orden, pero que nunca realmente ofrecen eso. Reflexiona sobre las implicaciones de esto. No se trata solo de un diseño biológico, es un diseño para el control social, un plan que ha operado durante miles de años. Este tipo de humanos ligados a la Tierra es precisamente la imagen que las narrativas convencionales promueven. Es la historia con la que crecimos, la historia del ser humano débil, necesitado de salvación,
y que existe para servir algún propósito elevado, frecuentemente un propósito misterioso. Pero si esta historia ha sido diseñada para evitar que descubramos la verdad sobre nuestro origen, ¿cuál es entonces el propósito real detrás de todo esto? Bien, hemos hablado de los seres de luz y de los humanos ligados a la Tierra, pero ahora hablemos de un tipo completamente diferente: los humanos nacidos del fuego. Estos humanos nacidos del fuego no son solo espirituales o materiales, son algo totalmente distinto. Según los antiguos textos persas y algunos apócrifos poco conocidos, existe un tercer tipo de humanidad: personas que contienen un poder impredecible, incontrolable dentro de sí, y este poder se describe como fuego. No una llama literal, sino un impulso intenso, una energía incontrolable que puede ser tanto creativa como destructiva. Este tipo no encaja en ningún marco y es totalmente diferente de los seres de luz. No son completamente divinos y, a diferencia de los humanos ligados a la Tierra, no están completamente atados al mundo material. En cambio, llevan dentro una mezcla explosiva entre dos mundos, caminando en la frontera entre la iluminación y el caos. Son los humanos rebeldes, los que rompen límites, aquellos que no pueden quedarse quietos ni estar satisfechos con respuestas convencionales. Son visionarios, revolucionarios, los que cambian todo. Los textos los describen como seres con una ira divina y una creatividad feroz. Personas que no solo aceptan la realidad, sino que la rehacen. Parece que tienen una chispa interna que los impulsa a romper, desmontar y exigir respuestas a preguntas que la mayoría prefiere evitar. Ahora las cosas se ponen realmente tensas. Algunos textos antiguos sugieren que estos humanos nacidos del fuego son considerados un peligro, no para el universo ni la creación, sino para quienes tienen el poder. Porque si tienes un grupo de personas que no solo carecen de miedo, sino que también son insaciablemente curiosas, representan una amenaza para cualquier forma de control. Y aquí está lo interesante. Estos textos no solo los describen como guerreros, sino también como creadores, personas capaces de aprovechar este poder para crear ideas, sociedades e incluso nuevos caminos espirituales. Esto no es solo lenguaje metafórico. Algunas fuentes antiguas insinúan que estos humanos nacidos del fuego realmente tienen una conexión más cercana con lo divino que las otras clases, lo que les otorga una capacidad sobrenatural para provocar cambios. El demiurgo y los poderes que controlan el reino terrenal temen a los nacidos del fuego, porque no pueden ser oprimidos, silenciados o encadenados. Veamos más de cerca el carácter de estos humanos nacidos del fuego. No están satisfechos con la conformidad. Tienen una fuerza interna que los impulsa a liberarse de cualquier sistema en el que se les coloque. A lo largo de la historia, encontramos ecos de estas personas. Personajes que parecen jugar con reglas diferentes, personas que han impulsado a la sociedad hacia adelante a cualquier costo. No pueden ser controlados, sin importar cuánto lo intente el sistema. Algunos pueden llamarlos perturbadores o radicales, pero tal vez son algo completamente distinto. Tal vez son los vestigios de un linaje antiguo que llevan dentro una energía creativa y destructiva en un mundo diseñado para reprimirlos. Todos hemos escuchado la frase: la historia la escriben los vencedores. Pero cuando se trata de los textos antiguos, especialmente aquellos que hablan sobre el origen y propósito de la humanidad, parece que la historia ha sido reescrita, sepultada o incluso borrada por quienes tenían algo que perder. Esto nos lleva a lo que yo llamo la doctrina Neog-Henian, una visión antigua de la humanidad que ha sido sistemáticamente borrada. Es una ideología que divide a la humanidad en tres tipos distintos: luz,
tierra y fuego. Pero lo importante es que el conocimiento de esta doctrina representa una amenaza seria tanto para las instituciones religiosas como para las políticas, y no solo fue marginado, sino activamente perseguido y destruido. ¿Por qué? Porque la doctrina Neoh-Yenian pinta un cuadro de la humanidad que no es sencillo, ni homogéneo, ni fácil de controlar. La idea de que los seres humanos nacen con cualidades únicas, de que algunos poseen una esencia divina innata, mientras que otros han sido diseñados para ser controlados, cambiaría todo. Rompe con la idea de que todos debemos seguir el mismo patrón, caminar por el mismo camino o adherirnos al mismo sistema de creencias. En cambio, esta doctrina sugiere un mundo en el que la humanidad es más compleja, con personas diferentes que albergan potenciales distintos, algunos completamente espirituales, otros ligados a lo terrenal y otros simplemente rebosantes de energía transformadora. Este mensaje no encaja en los sistemas construidos sobre la base del control y la obediencia. Observemos cómo actuaron las antiguas fuerzas. Los textos que hablan de las ideas Neoh-Yenian, que describen a la humanidad como seres multidimensionales, fueron considerados heréticos y borrados intencionadamente. La biblioteca de Nag Hammadi, los rollos del Mar Muerto. Incluso estos textos apenas escaparon de la destrucción y no son más que fragmentos que han sobrevivido. Piensa en esto. ¿Cuánto hemos perdido en realidad? ¿Cuántas ideas fueron eliminadas solo porque no encajaban con la narrativa de una humanidad homogénea y obediente? No solo las autoridades religiosas querían que estas ideas desaparecieran. Los gobernantes políticos también entendían el peligro de una población consciente de su propia complejidad. Una sociedad que reconoce sus orígenes diversos no aceptaría fácilmente el control. Y la doctrina Neoh-Yenian deja claro que algunos humanos siempre han estado destinados a cuestionar, a profundizar, a resistir. Esta doctrina sugiere que el control nunca pretendía ser total. Solo existe porque algunos grupos eligieron negar a los demás el conocimiento de su propio origen. Al destruir estos textos, quienes detentan el poder no solo intentaban borrar unas pocas ideas, intentaban eliminar toda una forma de ser de la humanidad. Quieren moldear a todas las personas en una forma predecible y fácil de controlar. Estas doctrinas suprimidas nos dicen que la humanidad solía estar más conectada, más viva y era más consciente de sí misma. El esfuerzo por destruir estos documentos no solo tiene que ver con religión o herejía. Se trata de poder, poder absoluto, la forma en que percibimos a nosotros mismos, nuestro propósito y potencial. Es un concepto que sacude los cimientos de lo que creemos saber sobre este mundo, el demiurgo. No es un creador benevolente que vela por la humanidad. En las enseñanzas gnósticas antiguas, el demiurgo es la entidad que creó el mundo material. Pero esto no proviene del amor ni de la sabiduría. Esta figura se asemeja más a un carcelero, construyendo una prisión material para mantenernos cautivos, distraídos y totalmente ciegos ante las verdades mayores que están fuera de nuestro alcance. Según estos textos prohibidos, todo este mundo, las reglas, el sufrimiento, los ciclos interminables de miedo y deseo, todo es obra maestra del demiurgo. Él no creó este mundo para elevarnos, sino para mantenernos sometidos, y no está solo. El demiurgo tiene un grupo de ayudantes, los arcontes, entidades cuyo único propósito es mantener a la humanidad en fila, evitando que veamos más allá de lo visible para descubrir la verdad sobre nuestro origen y potencial. Piensa en cómo esto se manifiesta en la vida diaria. Todo lo que nos rodea, los sistemas, las distracciones,
e incluso los límites que nos enseñan a aceptar, todo está diseñado para reforzar la idea de que solo somos seres materiales. Nuestro tiempo se dedica a la supervivencia, la acumulación y el conflicto, mientras que los aspectos más profundos de nuestra existencia, las dimensiones espirituales, son ignoradas. Desde la perspectiva gnóstica, esto es exactamente lo que el demiurgo desea. Entonces, ¿cómo lo logra? El poder del demiurgo reside en la ilusión, en crear un mundo tan atractivo y absorbente que rara vez nos detenemos a cuestionarlo. Este mundo ilusorio es una red, un sistema cuidadosamente diseñado para que miremos siempre hacia afuera en lugar de hacia adentro. Aquí es donde el papel de los arcontes se vuelve crucial. Son como los guardianes cósmicos, entidades que controlan no solo los límites materiales, sino también las barreras espirituales y mentales. Los arcontes se alimentan de nuestra ignorancia, confusión e incluso sufrimiento, manteniéndonos en un ciclo repetitivo de deseos insatisfechos y preguntas sin respuesta. Lo que es aún más aterrador es que el demiurgo no solo se interesa por controlar el mundo material. Algunas fuentes sugieren que también influye en la forma en que pensamos, creemos y sentimos. Los sistemas de poder y las instituciones que afirman guiarnos, según esta perspectiva, no son coincidencias, son estructuras construidas para reforzar la agenda del demiurgo, diseñadas para asegurar que nunca nos demos cuenta de que este mundo no es más que una construcción. No se trata de un orden natural, sino de una prisión. Aún más profundo, la ilusión no solo existe en los sistemas que nos rodean, sino en la misma idea de que no hay nada más allá de este mundo material. El demiurgo quiere que la humanidad crea que nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras luchas, eso es todo. Manteniéndonos en la oscuridad, asegura que sigamos siendo dependientes, limitados y buscando satisfacción en un mundo que nunca fue diseñado para proporcionarla. Entonces, si el objetivo del demiurgo es el control a través de la ilusión, descubrir esta verdad sería el primer paso para romper esas cadenas. Esto plantea la pregunta: ¿qué sucedería si la humanidad despertara y se diera cuenta de que todo lo que hemos experimentado, todo lo que se nos enseñó a valorar, podría ser solo parte de un gran engaño cósmico? Estamos hablando de un juego amañado desde el principio, donde la humanidad está sujeta a un creador que no es benévolo, sino egoísta, y a un mundo construido para mantenernos en la oscuridad. Los antiguos místicos y las tradiciones esotéricas, las fuentes que las religiones dominantes a menudo han tratado de ocultar, han susurrado esta idea durante miles de años. La humanidad no es una entidad singular, sino un amplio espectro de seres con orígenes y naturalezas distintas. Y no lo inventaron. Desde el antiguo Egipto hasta Persia, desde los primeros textos hindúes hasta los escritos místicos de la Cábala, encontramos una idea recurrente. La naturaleza de la humanidad no es una talla única para todos. En cambio, somos una mezcla de seres de luz, tierra y fuego, cada uno con su propio rol y propósito. Empecemos con los místicos de la antigua Persia, quienes reconocieron la naturaleza triple del ser humano. Hablaban de los espíritus de fuego, portadores de una energía cruda e incontrolable de creación y destrucción. Según ellos, estas entidades no eran rebeldes sin causa, sino que existían para desafiar el estado de las cosas, trayendo cambio a un mundo que se resiste a ello. Al pasar a las enseñanzas hindúes, encontramos menciones a los guna, las cualidades de luz, inercia y fuego, que describen las fuerzas que impulsan a cada individuo. ¿Te suena familiar? Porque la idea de que la humanidad está compuesta por diferentes tipos de espíritu
no es solo una reflexión filosófica, sino que se considera práctica, una forma de entender el mundo y saber quiénes somos. Y la Cábala va aún más lejos. En el misticismo judío, el ser humano es descrito como vasijas que contienen los rayos divinos, fragmentos de un reino superior dispersos en toda la creación. Pero no todas las vasijas son iguales. Algunas se inclinan naturalmente hacia la luz divina, mientras que otras están atadas a deseos terrenales o pasiones ardientes. Esto no es solo una metáfora, sino una descripción de fuerzas realmente diferentes que se cree habitan dentro de nosotros. Pareciera que estas tradiciones intentan transmitir una advertencia. Comprende tus orígenes, porque esa es la única forma de liberarse del molde que se ha impuesto sobre ti. La pregunta es, ¿por qué un concepto así se considera conocimiento prohibido? ¿Por qué el autoconocimiento sobre nuestra verdadera naturaleza es visto como algo tan peligroso que debe ser ocultado, prohibido o incluso destruido? Porque si la humanidad aceptara que estamos formados por energías espirituales distintas, eso rompería el modelo de control de una talla única para todos, en el que tanto la religión como la política dependen. Un espíritu de luz busca el conocimiento y la iluminación. Un espíritu terrenal valora la estabilidad, la rutina y lo familiar. Y un espíritu de fuego vive para sacudir las cosas, inspirar nuevas ideas, nuevos movimientos y nuevas perspectivas. Ahora imagina si estos espíritus llegaran a entender realmente quiénes son. ¿Qué crees que pasaría? Este conocimiento, transmitido a través de los místicos y conservado en enseñanzas secretas, ha amenazado a todos los sistemas creados para tratar a la humanidad como una entidad única y controlable. Los sacerdotes del antiguo Egipto, los místicos sufíes y los alquimistas europeos de la Edad Media no ocultaban sus conocimientos en pergaminos y símbolos solo por diversión. Sabían que estaban protegiendo un saber que, de ser revelado, podría sacudir las estructuras basadas en la idea de una humanidad unificada y predecible. La existencia de estas enseñanzas en las tradiciones esotéricas sugiere que aquellos que comprendieron la verdadera naturaleza de la humanidad se vieron obligados a ocultarse. Se convirtieron en guardianes del secreto, personas que no podían hablar abiertamente sin enfrentar graves consecuencias. Y si su conocimiento realmente es tan auténtico como estos textos antiguos proclaman, entonces lo que están ocultando no es solo una comprensión espiritual, sino un plano para comprender el potencial humano, una guía para darse cuenta de uno mismo más allá de los límites que la sociedad ha impuesto. Este conocimiento no desapareció. Ha sobrevivido a través de símbolos, textos cifrados y enseñanzas transmitidas a aquellos dispuestos a escuchar. Y si los místicos estaban en lo cierto, este entendimiento perdido podría ser la clave para escapar de un ciclo en el que la humanidad ha estado atrapada durante miles de años. El sistema puede haber enterrado la verdad, pero nunca logró destruirla por completo. Entonces, hemos hablado de los seres de luz, de las personas ligadas a la tierra y de los rebeldes que llevan fuego en su interior, y de cómo los antiguos textos han esbozado un plano para entender el verdadero potencial oculto de la humanidad. Pero enfrentemos la realidad. El hecho de que este conocimiento haya sido prohibido, enterrado y etiquetado como peligroso, nos revela algo importante. Tiene significado. Es lo suficientemente importante como para ser oculto, lo suficientemente importante como para ser destruido, y hoy, lo suficientemente importante como para que reconsideremos todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos.
si aceptamos la idea de que la humanidad está formada por diferentes tipos con distintos orígenes. No solo estamos viendo una hipótesis antigua, sino una nueva forma de comprendernos. Piensa en ello. Cada uno de estos tipos representa un potencial, un impulso, un llamado. Algunos de nosotros somos atraídos por el conocimiento, por la espiritualidad, por los misterios de la existencia. Otros encuentran propósito al conectarse con la realidad, con lo tangible del presente. Y luego están aquellos que sienten la necesidad de cambiar el mundo, de crear o incluso de destruir. Estas no son características aleatorias, son patrones antiguos profundamente arraigados en nuestro ADN, en nuestra propia alma. Si llegamos a reconocer y aceptar esta verdad, significa que estamos liberándonos del molde que otros han impuesto sobre nosotros. Nos estamos liberando de un sistema diseñado para reprimirnos, controlarnos y limitarnos. Y siendo honestos, eso es exactamente lo que muchos textos prohibidos nos han advertido. No solo nos enseñan ideas metafísicas, sino que nos llaman a recordar quiénes somos y de qué somos capaces. Pero en algún lugar del camino, dejamos de escuchar. El potencial de estos tres orígenes no solo sirve para explicar nuestro pasado, sino también para abrir nuestro futuro. Porque si la humanidad se entendiera a sí misma a este nivel, si supiéramos a qué origen ancestral estamos conectados, si respetáramos esas diferencias, las aceptáramos y trabajáramos con ellas en lugar de intentar encajar a todos en un mismo molde, ¿puedes imaginar el tipo de sociedad que podríamos crear? Un mundo donde las personas vivieran en armonía con su verdadera esencia, no porque sigan un guión, sino porque están en sintonía con quienes realmente son. Ese es el mundo que estas enseñanzas secretas se atrevieron a imaginar. Un mundo donde la humanidad no vive en la ignorancia o el miedo, sino en una plena conciencia de su origen y propósito. Y, siendo honestos, esa es la razón por la cual estas ideas fueron sofocadas, silenciadas y etiquetadas como peligrosas, porque una humanidad que se comprende a sí misma, que reconoce su poder, no necesita cadenas de control, no se somete a límites impuestos y ciertamente no acepta vivir en una sumisión silenciosa. Sé que esto puede parecer una gran cantidad de información para procesar y que incluso puede sonar algo lejano. Pero al menos, estos antiguos textos y estas ideas prohibidas nos recuerdan una verdad profunda. Somos mucho más complejos, diversos y poderosos de lo que se nos ha enseñado a creer. Y tal vez, solo tal vez, redescubrir estos fragmentos de nosotros mismos sea el primer paso para recuperar nuestro verdadero potencial. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esto ha despertado algo en ti, si ha generado preguntas o ha cambiado un poco tu perspectiva, continúa esta conversación conmigo. Deja un comentario, comparte tus pensamientos y profundicemos juntos. Nos vemos la próxima vez. Mantente siempre curioso, siempre cuestionando, y recuerda que la verdad puede estar oculta, pero nunca desaparece. Gracias por tu atención.